La intención de Dios no es que un solo hombre edifique la casa de Dios, sino que sea edificada de manera corporativa, hasta que alcancemos la nueva Jerusalén. Un solo hombre sí puede edificar una obra, un ministerio, pero solo no puede edificar la casa. Esto nos muestra que edificar la casa de Dios no es un asunto individual, sino corporativo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Delante tenemos un Estudio Vida maravilloso que nos hará entrar en las riquezas del libro de Génesis. Y para comentar el mismo se encuentra con nosotros José Ramón Asensio. Saludos, José Ramón. Siempre es bueno estar aquí. Muy bien. Hoy, en Génesis capítulo 35, estudiaremos el tema de las columnas. Como ya hemos visto, Génesis es un libro que contiene todas las semillas de las verdades en la Biblia. Y esta semilla de la columna, que se ve por primera vez en el capítulo 28, también se encuentra en el capítulo 35. Ahora, José Ramón, aparte de Génesis, ¿en qué otra porción de las Escrituras se encuentra el tema de las columnas? Este asunto de las columnas es una verdad que avanza, crece y se desarrolla. Hay otras porciones en el Antiguo Testamento donde aparece una columna. Por ejemplo, la esposa de Lot se convirtió en una columna de sal, pero el uso allí es negativo. Por el lado positivo tenemos la columna que Jacob erigió en Betel. Y en Primera de Reyes 7 hay dos columnas que Salomón erigió cuando edificó el templo. El desarrollo de esta verdad es un asunto corporativo que también se encuentra en el Nuevo Testamento. En 1 de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y Gálatas 2:9 menciona a 3 hombres que eran considerados como columnas. Y finalmente, en Apocalipsis 3:12 dice: al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Aunque la iglesia en Filadelfia era bastante positiva, aún así se hizo un llamado entre los creyentes a vencer. Los que quieran vencer llegarán a ser columnas en la casa de Dios. Todas estas referencias nos muestran una relación interesante, y es que las columnas son parte de la edificación de la casa de Dios. Jacob mismo llamó a la casa de Dios el lugar donde él erigió la columna. Jacob, Pedro y Juan no solo eran apóstoles, sino también columnas que declaraban la casa de Dios, la iglesia. Y en la iglesia en Filadelfia, los vencedores sostienen el templo de Dios, la morada de Dios en la tierra. En cada caso, estas columnas son como entradas al corazón de Dios, mostrándonos que el propósito de Dios es obtener una casa, su morada. Gracias, hermano. Este es un asunto que fácilmente podríamos ignorar al leer la Biblia, pero agradezco al Señor que un siervo fiel, como lo fue nuestro hermano Lee, nos abre la palabra de Dios y nos guía a prestar atención a esto. Comencemos entonces el estudio vida sobre las columnas en Génesis capítulo 35. In this book, the book of Genesis, En este libro de Génesis we see there are two kinds of pillars. vemos dos tipos de columnas. One is Una es la columna de piedra the other y la otra es la columna de sal. Todos quisiéramos ser la columna de piedra, porque no creo que ninguno de nosotros quisiera ser una columna de sal. La columna de piedra indica edificación con fortaleza, pero
la columna de sal nos indica vergüenza. Es una vergüenza no ser útil para el propósito de Dios. Ahora veremos que la esposa de Lot llegó a ser una columna de vergüenza. Ella era una de las personas llamadas por Dios, porque era la esposa de Lot. Ella debería ser material para el edificio de Dios, pero debido a que cayó en la degradación, ella se convirtió en una columna de sal. Ahora venimos a Jacob. Él también era uno de los llamados de Dios. Él nació suplantador. Él nació asido del calcañal. Sin embargo, él fue transformado en una columna de piedra. Y esta columna de piedra fue llamada la casa de Dios. Pero, ¿cómo sabemos que la columna de piedra es para la edificación? Debido a que fue llamada la casa de Dios. Sin esta designación, sería difícil entender que la columna de piedra indica el edificio de Dios. Tal vez pensemos que se refiere solo a una piedra, pero sabemos que solo una piedra no puede ser una casa. Esto indica que la columna será finalmente no solamente una piedra, sino un edificio, que es la casa de Dios. Es interesante notar que después que Salomón edificó el templo, él añadió 2 columnas al frente del templo. Si llegásemos allí, nos daríamos cuenta de que lo resaltante en ese lugar no era el templo, sino las 2 columnas. Si usted me preguntase, ¿qué significa esto?, le diría que estas 2 columnas al frente del templo eran como 2 grandes rótulos que anunciaban Dios establecerá. Y el otro, en este edificio hay fuerza. El primero se llamaba Jaquín, el cual significa en el idioma hebreo, el Señor establecerá. Y luego, al mirar a la segunda columna, vemos que anunciaba Boaz, que significa, en este edificio está la fuerza. Esto es muy significativo. Después de Génesis, las columnas mencionadas en la Biblia se refieren al templo. Esto claramente indica que el edificio de la casa de Dios depende absolutamente de la columna. Esta fue la razón por la cual Jacob no edificó el templo de Dios. Aunque no lo edificó, sin embargo, él sí erigió una columna. Pausemos para un comentario. José Ramón, después que Jacob recibió el sueño de la casa de Dios, él erigió una columna y la llamó Betel. ¿Me puede usted explicar por qué Jacob no construyó la casa, sino que solo estableció una columna? Una semilla necesita crecer y desarrollarse. Jacob fue uno de los que vio la semilla, y hasta llegó a ser la semilla él mismo. Cuando él erigió la columna, ese fue el principio de la casa de Dios, y aún él mismo llamó la casa de Dios. Pero esa semilla necesita crecimiento y desarrollo a través de los siglos venideros. La intención de Dios no es que un solo hombre edifique la casa de Dios, sino que sea edificada de manera corporativa, hasta que alcancemos la nueva Jerusalén. Un solo hombre sí puede edificar una obra, un ministerio, pero solo no puede edificar la casa. Esto nos muestra que edificar la casa de Dios no es un asunto individual, sino corporativo. Muchas gracias.
Regresemos con el hermano Lee para continuar el estudio vida de hoy. By that time, En ese tiempo, Jacob got not only the dream, Jacob no solo tuvo un sueño, but also sino the understanding. también dio la interpretación. Interpret his dream in a way Él by interpretó su visión, su sueño, al colocar la piedra como una columna. Y a esta la llamó la casa de Dios. Hay que darle las gracias a Jacob y decirle: Jacob, muchas gracias por abrir los cielos para que veamos la casa de Dios. El suplantador nos abrió los cielos para ver la edificación de la casa de Dios. En Génesis capítulo 28, Jacob fue el suplantador. Pero si avanzamos después de 20 capítulos, en el capítulo 40, vemos que este suplantador ha sido cabalmente transformado en un hombre de Dios. En el capítulo 28, Jacob era un suplantador, uno que se hacía al calcañar. Pero cuando llegamos al capítulo 48, vemos que este suplantador fue totalmente transformado en un hombre de Dios. Este hombre de Dios es una columna. Y en cierto sentido, la casa de Dios fue establecida sobre esta columna. En un sentido positivo, cuando usted entra en el templo universal de Dios, lo primero que ve es a este Dios hombre, este Israel que está firme delante del edificio de Dios. Después que Jacob fue transformado en Israel, él permaneció delante del edificio de Dios, como un cartelón de la casa de Dios. Jacob es una señal de la casa de Dios. Hermano José Ramón, me intriga la respuesta de Jacob porque su percepción en cuanto al sueño es impresionante. ¿Cómo pudo este suplantador interpretar la visión y actuar de tal manera? Esto es maravilloso. Jacob no solo recibió la visión, sino que también la interpretó, erigió una columna y la llamó la casa de Dios. Pero Jacob no era un hombre bueno. Él era un suplantador, un engañador. Siempre se estaba aprovechando de otros. Ciertamente no era el hombre perfecto que nosotros pensaríamos Dios usará. Un suplantador abrió los cielos para que se edificara la casa de Dios. Fácilmente creeríamos que una persona piadosa como Daniel, que oraba todo el tiempo, podía interpretar un sueño espiritual. Pero Jacob, ¿no parece lógico que un suplantador recibiera tal visión? Todo esto es un asunto que está relacionado con la gracia. Romanos 9:11 dice: no por obras, sino por el que llama. Y Romanos 9:13 dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La gracia no es cuestión de equidad. ¿Quién es usted? ¿Esaú o Jacob? ¿Un buen hombre o un suplantador? Tenemos que confesar que somos Jacob, somos suplantadores. La iglesia está llena de tomadores de calcañares. Al compararnos con Jacob, somos igual de malos. Y la luz que hemos recibido es igual de maravillosa. Aunque no somos buenos, aún así Dios nos muestra su casa y nos gozamos en su gracia. Alabado sea el Señor. Soy un agarrador de calcañares en gracia. La gracia nos hace diferentes y tenemos la esperanza que así como Jacob, el suplantador, fue transformado para llegar a ser Israel, nosotros también, por la gracia de Dios, seremos transformados de suplantadores a columnas en la casa de Dios. Precioso comentario. Vamos pues al hermano Lee para la conclusión de este estudio vida. You go on to the New Testament. En el Nuevo Testamento The Lord Jesus came. vemos que el Señor Jesús vino And his incarnation
was a tabernacle Y su encarnación fue un tabernáculo that God might dwell among men. para que Dios morase entre los hombres. Este tabernáculo fue el precursor del templo. Miren, cuando vemos a un bebé, a un niñito, vemos que este niño tiene que desarrollarse hasta llegar a ser un adulto. Del mismo modo, cuando uno ve el tabernáculo, se da cuenta de que el templo va a venir. Jesús, como el tabernáculo, fue una señal de que el templo de Dios estaba a punto de aparecer. Esta es la razón por la cual, cuando los primeros discípulos vinieron al Señor, el Señor cambió el nombre de Simón a Cefas, que significa piedra, y el cual es el representante del primer grupo de los discípulos. El Señor le llamó a Pedro piedra. En Mateo 16:18, cuando el Señor le preguntó a Pedro, ¿quién decís que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el Señor le respondió, tú eres una piedra. El Señor parecía decir, debes darte cuenta que yo soy el Cristo, la roca, y tú eres una piedra que debe ser edificada sobre mí para construir mi iglesia. Pedro vino a ser un verdadero ministro. En su primera epístola nos dice que no solo él, sino todos nosotros también somos piedras vivas, edificados como casa espiritual. Luego vino el apóstol Pablo. Él llegó a ser no solo el material para este edificio, sino también el maestro edificador, el arquitecto de este edificio. En sus escritos, Gálatas 2:9, por ejemplo, él dijo que los tres, Jacobo, Pedro y Juan, eran considerados como columnas. Las columnas mencionadas en Primera de Reyes 7:21 se refieren a la edificación del templo de Dios que consta en el Antiguo Testamento. Pero las columnas en Gálatas 2:9 se refieren a la edificación de la casa de Dios que aparece en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 3:12, el Señor habla nuevamente de la columna, al decir, al que venciere, yo lo haré columna. Y esta columna no se refiere al templo del Antiguo Testamento, ni al del Nuevo Testamento, sino a la Nueva Jerusalén, en el reino venidero y en la eternidad. ¿No es esto precioso? ¿No es la Biblia maravillosa? Si primero tomamos Primera de Reyes 7:21, y luego Gálatas 2:9, y después Apocalipsis 3:12, entonces podríamos entender por completo que cuando Jacob vio la revelación de la casa de Dios, Betel, él erigió una columna. Ahora podemos entenderlo. Él erigió una columna debido a que la columna es una señal, una pancarta que da la designación de la casa de Dios. El templo de Dios se produce en 3 etapas o 3 dispensaciones: la del Antiguo Testamento, la del Nuevo Testamento y la del reino en la eternidad. En Primera de Reyes 7:21 se habla de la etapa del Antiguo Testamento. En Gálatas 2:9 se alude a la etapa del Nuevo Testamento. Y en Apocalipsis 3:12 se hace referencia al edificio de Dios que existirá en la era del reino en la eternidad. Miren, enfrente del templo del Antiguo Testamento estaban 2 columnas. Al llegar al templo del Nuevo Testamento, tenemos 3 columnas erigidas. Tenemos a Pedro, Jacobo y Juan. En el Antiguo Testamento solo hubo 2 columnas. En el Nuevo Testamento hay 3 columnas. En la era venidera, ¿cuántas habrá? El número no será escrito por el Señor, sino por ustedes y por mí. Nadie sabe cuántas columnas habrá. Solo hay que decir que todo el que quiera será columna. ¡Aleluya! ¡Oh, la puerta está abierta! No va a ser como la universidad que tiene cuotas. No habrá ninguna limitación en el número de las personas que deseen y puedan convertirse en columnas. Pero en la era venidera,
El número de los que estén en el templo de Dios será ilimitado. Está abierto a usted. Usted puede llegar a ser una columna. José Ramón, aquí vemos una expansión de las columnas. Frente al templo del Antiguo Testamento había 2 columnas y en el Nuevo vemos 3. Pero le pregunto, ¿cuántas columnas habrá en la era venidera? Todo el que quiera podrá ser columna en el templo de Dios. La puerta está abierta. Las mejores universidades limitan el número de estudiantes. Solo aceptan un número limitado. Pero no hay ninguna limitación en el número de personas que desean ser o que pueden convertirse en columnas del templo de Dios. El número es ilimitado. Es todo aquel que quiera. ¿Está usted dispuesto a ser hecho columna en el templo de Dios? Yo sí. ¡Qué misericordia! Ore al Señor y dígale: Señor Jesús, quiero ser una columna en la casa de Dios. Hazme un vencedor que edifique tu morada. ¿Y cómo llegaremos a ser tal columna? Nosotros mismos no somos el material para edificar la columna. El material es Cristo, sobre el cual descansamos y a quien disfrutamos. El Cristo que experimentamos subjetivamente es forjado en nuestro ser, constituye la columna. No solo debemos amar al Señor y vivir para Él, sino que también debemos vivir por Él. Hay una gran diferencia entre vivir para Cristo y vivir por Cristo. Si usted vive para Cristo, obra para Él, pero sigue siendo usted mismo y Cristo no es forjado en usted. Pero vivir por Cristo significa que Cristo es forjado en nosotros, de manera que nos convertimos en el material con el que se constituye la columna en Betel, la casa de Dios. Hermano José Ramón, muchísimas gracias por sus comentarios en esta ocasión. Gracias por invitarme a su programa maravilloso. Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor ya está disponible. Y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros.
los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Además, pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California, 92814.